todos, que Dios nos bendiga. Le damos gracias siempre a nuestro Señor Jesucristo y a Dios Padre y al Espíritu Santo, porque si no fuera por Él no estaríamos juntos acá. Siempre les digo lo mismo porque así es. Me pasa a mí y le pasa a usted, de la misma manera. Entonces, le damos las gracias. Y bueno, hoy voy a continuar con un tema que vengo hablando en las prédicas anteriores. Voy a hacer un repaso para los hermanos que no estuvieron, que puedan más o menos ir entendiendo, y para retomar el tema de las prédicas pasadas, ¿no? Continuar un poco más, pidiéndole a Dios que nos ayude a poder entender lo mismo. Yo les estuve hablando, y de acuerdo a la Escritura, cómo Dios ya tiene determinado todas las cosas. Él envía gente del cielo para confirmar su palabra o su propósito. Yo les estuve hablando para retomar el tema y hacer un poco de repaso, y les pedí también que ustedes lo leyeran en sus casas, lo purgaran más, porque acá estamos con tiempo. A veces el tiempo no da para desarrollar los temas y tenemos que continuar, pero algunas cosas también van quedando. Por eso yo siempre les pido a los hermanos que puedan leer en el correr de la semana, que se hagan un tiempito para no perder el hilo de los temas que pienso son muy importantes para un pleno entendimiento, porque las prédicas que estamos dando hoy, por ejemplo, todos estos días son temas en profundidad, son prédicas en profundidad. Es como cuando el apóstol San Pablo empezó a predicar y les decía que estaba escrito todas las cosas que ya estaban determinadas, pero que ninguno podía entender, porque no era para entender. Dice, ni los príncipes de este mundo podían entender las palabras que estaban escondidas en la Biblia. Y se las reveló a sus siervos, sus profetas, sus hijos. Y ellos llevaban a la humanidad a la totalidad, a un solo cuerpo. Esos son los trabajos de los enviados. Entonces yo les decía que son temas en profundidad y no debemos de perder el sentido para llegar a un pleno entendimiento. Entonces, les estuve hablando del libro de las generaciones, desde Adán, temas que son en profundidad, pero que nos abre el sentido de nuestra mente para poder confirmar más que Dios tiene sus hijos, que Dios tiene sus hijas, que Él ya tiene todo determinado, todas las cosas ya están determinadas. Y nosotros estamos para servirle a Dios si queremos servirle. Porque si no queremos servirle, no le servimos y Él va a seguir para adelante igual. Porque su palabra no vuelve vacía y las determinaciones de Él se van a cumplir. Se van a cumplir. Todos tenemos libertad de obedecer al Señor o no. Entonces, el tema... para partir de un punto me parece bien repasar un poquito. Estuvimos hablando que del libro de las generaciones de Adán, a Adán le nace un hijo llamado Set cuando él tenía 130 años. A la edad de 130 años nace Set. Y este hijo Set fue a imagen y semejanza de Adán. Ustedes lo pueden leer en el capítulo 5 del Génesis, que lo leímos la semana pasada, porque son temas en profundidad.
No son temas livianos, son temas en profundidad que nosotros podamos entender. Porque la gente en lo común dice que son a imagen y semejanza de Dios. Sin embargo, a través de la Escritura, sin el conocimiento debido, nosotros pensamos que sí, que somos a imagen y semejanza de Dios. Pero en realidad, los que fueron a imagen y semejanza de Dios fueron estos puntuales que la Escritura habla y dice, y lo podemos comprobar. No porque lo diga yo, sino porque está escrito. Entonces, este hijo Set, que nace a Adán con 130 años de edad, ya tenía Adán, quiere decir que ya tenía muchos hijos y muchas hijas Adán y Eva. La tierra empezó a llenarse. Un punto importante para eso, que acudimos a la Biblia, estoy haciendo un repaso para que los que no tuvieron o los que no hayan repasado podamos rebobinar y engancharnos en el tema que sigue, porque está ligado. Entonces, podemos ver un poquito más para atrás de Set, para confirmar lo que estoy diciendo, que ya lo vimos, el caso de Abel y Caín. Hay mucha gente que cree que Abel y Caín fueron los dos primeros hijos de Adán y Eva, pero nosotros, de acuerdo a la Escritura, podemos saber que no es así, que ya había muchos hijos y que ya había muchas hijas. Cuando el Señor le dio a la mujer que iba a parir hijos con dolor, ahí se abrió la matriz de la mujer y empezó a tener muchos hijos con Adán. Y así sus hijos con sus hijos, la tierra empezó a multiplicarse y a llenarse. Punto de puntualización en las Escrituras es el caso de Caín y de Abel. Un punto. Donde Abel agradaba a Dios. Donde Abel era conocido por su madre Eva y su padre, que Abel era directo de Dios. Le servía y le agradó en todo a Dios. Trabajó para agradar a Dios. En cambio, Caín hizo lo opuesto. Obedeció lo malo. Él se engrandeció de lo malo. Y de ahí que Dios, cuando Caín mata a Abel, Dios se enoja y el mismo Caín sabe que lo iban a matar. ¿Y por qué saben que lo iba a matar? Porque había mucha gente. Mucha gente. Entonces sabía que lo iban a matar por lo que él había hecho. Entonces Dios puso una señal en él para que no lo matase. Si hubiera sido Caín y Abel, ¿de qué se hubiera preocupado Caín? ¿No es así? De acuerdo a la Escritura estoy hablando. ¿Para qué se hubiera preocupado Caín después de haber matado a Abel si no hubiera gente que sabía que lo iba a matar? O sea que nosotros tenemos que ser inteligentes y desarrollar un poco la mente para darle lugar a Dios y darle lugar al Espíritu Santo, que nos da el entendimiento correcto cómo fueron las cosas, para poder entenderlo todo lo demás que sigue de acuerdo al orden divino de las cosas de Dios. Entonces, dice que Set fue a imagen y semejanza de Adán. Imagen y semejanza de Adán, pero también Adán fue a imagen y semejanza de Dios. El primer hombre fue a imagen y semejanza de Dios, Adán. El otro, Abel, pues lo mató su hermano. Le nace Set a la edad de 130 años. Imagínense, en 130 años, Adán y Eva, cómo se fue multiplicando la raza, la creación de Dios. Entonces, puntualiza en el capítulo 5, el libro de las generaciones, Moisés, escribiendo y contando la historia que Dios le transmitió a Moisés. Y él dice que Set fue a imagen y semejanza de Adán. Y que Eva también esperaba, esto voy a agregar un poquito más, que ya lo dije, pero ella esperaba desde la muerte de Abel, ella esperaba un sustituto que fuese igual, por la palabra de Dios que le había dicho a Eva, que
la simiente de ella, que nosotros sabemos que es el Cristo, pero ella pensaba siempre un sustituto por la palabra de Dios que había hablado con ella. Entonces, cuando nació Set, se alegró. Ella esperaba ser así. Y fue a imagen y semejanza de Dios. De Adán, y a su vez era imagen y semejanza de Dios. Todo eso lo estuvimos hablando en las prédicas pasadas. Yo estoy haciendo un reconto para los que no estuvieron y para también continuar el tema para adelante. Porque yo les dije que el Jesucristo es hijo de Dios. Hijo de Dios, como dice la Escritura. Pero también es hijo del hombre. ¿Por qué es hijo del hombre? Porque los hombres nacen de las mujeres. Entonces también es hijo del hombre. Pero es hijo de Dios porque Él viene, si ustedes siguen leyendo, nosotros lo vimos la semana pasada, pero si ustedes siguen leyendo, de dónde, cómo después se engendra otro, y es la imagen y semejanza, de la misma manera, pasados los años, y así sucesivamente, Dios va enviando los de Él para el cumplimiento de la Escritura, para cuando nazca el Hijo de Dios, el enviado del cielo, que fue padre de este, que fue padre del otro, 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 y así hasta que fue, o sea, hijo, padre, hijo, que fue hijo de tal, que fue hijo de tal, que fue hijo de tal, hasta que fue el Hijo de Dios. Porque Dios hizo a Adán a imagen y semejanza de Él, pero también Adán hizo a Set, con 130 años, a imagen y semejanza de Él. Y así se fueron haciendo, porque después de los 130 años de Adán, Adán vivió 900 y pico de años y siguió engendrando hijos e hijas, pero ninguno fue tan determinado como este Set. Y a Set también vivió 800 y pico de años y le fue uno marcado, uno. Y de ahí hasta el nacimiento de Cristo, que lo pudimos ver, de acuerdo a la Escritura, en las otras prédicas. Ahora voy a continuar para adelante porque también dice que es de la tribu de Judá, este Hijo de Dios. No dice que es de la tribu de Judá también, porque hay mucha gente que no entiende. ¿Y por qué? Es hijo de Dios, es de la tribu de Judá, es el padre de David, es el hijo de David. ¿No es así? Bueno, vamos a ir desmenuzando y poder mantener un orden. Entonces vamos a San Mateo, el capítulo 1, donde también habla del libro de las generaciones. En este caso va a hablar del libro de las generaciones de Jesús. Cuando nosotros vimos en el Génesis, era Moisés que hablaba del libro de las generaciones de Adán. De cuando Dios hizo a Adán e hizo a Eva. Bueno, entonces en el capítulo 1, en San Mateo, el capítulo 1, la página 5, dice así: y el tema también es puntualizar que todos estos que se nombran en la Escritura fueron todos determinados por Dios y que son del cielo, son enviados a la tierra a un cumplimiento. Porque por este Adán y Set y todo, también nació Noé. Noé hizo un cambio en el mundo, con una palabra. Todos trabajaron para Dios, todos eran gente puesta por Dios, como lo fue Moisés, como lo fue Aarón. Nosotros no nos tenemos que olvidar de esos puntos que son importantes. Porque cualquiera que cree en Dios, cree que Él es un hijo de Dios y cree que es un enviado y cree que muchas cosas. Pero de acuerdo a la luz de la palabra, no es así. Y si alguno de nosotros o de cualquier parte pueda llegar a ser, Dios va a tener que hablar con esa persona y le va a decir de dónde es esa criatura y a quién tiene que servirle. ¿A quién tiene que servirle?
Porque hasta no hablar Dios con la persona no sabe. ¿Y por qué va a tomar un lugar que él no sabe? ¿Por qué? Porque el elegido de Dios o lo que Dios santifica es cuando Dios le habla a la persona. Porque los hombres santifican muchas cosas, pero entre los hombres las santifican. Pero lo que es santificado por Dios es cuando Dios habla. Habla con el enviado o con cosas. Como el Señor mandó a hacerle la casa, David la quería edificar y no le permitió, la edificó su hijo Salomón. Pero ¿quién le dio las medidas? ¿Quién habló con él? ¿Quién le hizo preparar los vasos, la vajilla, los utensilios? ¿Quién puso a la gente a trabajar en la obra? ¿No era todo dispuesto por Dios, que habló audiblemente? Eso es santo. Porque Dios habló, y cuando Dios habla es santo. No que un hombre cualquiera vaya y hable y diga, te voy a hacer santo y es santo. No, lo hemos hablado, pero me pareció bien ahora también decirlo. Porque mucha gente se cree que es especial, y no es así. Nosotros tenemos que ser humildes, muy humildes. Muy humildes. Y aún si Dios nos llegara a hablar, tenemos que ser aún más chiquititos. Porque los discípulos fueron elegidos por Dios y el mismo Jesucristo les enseñó a que ellos sean chiquititos, que sirvieran al menor. ¿Y cómo nosotros podemos engrandecernos o podemos creernos dioses? ¿O que podemos santificar a alguien? ¿Por qué? Entonces, tenemos que ser humildes, tenemos que darle lugar a Dios y tenemos que ser bien, como Dios quiere que sea. Entonces, para no salir del tema, ahora me fui un poco, les quise decir eso porque Dios cuando habla santifica el mismo Dios por su palabra, santifica. Los que son enviados son santificados porque Él los envía y Él se comunica. Entonces estos sí son santos. Por eso cuando nosotros leemos a los santos que están en tal lado, es porque Él ya los tiene y ya les habló y ya les dijo quiénes eran, de dónde vienen. El apóstol Pablo sabía todo, nada le era escondido. Sabía que era antes de la constitución del mundo, eran preparados para tal cumplimiento. Es así, los enviados. La Virgen María estaba determinada antes. Estaba escrito muchos años atrás cómo tenía que nacer el Cristo. Iba a venir una mujer elegida, bienaventurada, directa de Dios, y aconteció. Y así fue. Pero no por palabra de hombre o por entendimiento humano, fue una disposición de Dios, una determinación de Dios. Y acá vamos a ir al libro de la generación de Jesucristo. Dice hijo de David, hijo de Abraham. Libro de las generaciones de Jesucristo. Hijo de David. Jesucristo, hijo de David. Hijo de Abraham también. No hay un caso cuando, para aclarar un poco esto, que también era hijo de Abraham. No era un caso donde Jesús estaba hablando así, se le aparecieron unos escribas, unos fariseos y le dijeron, ¿cómo tú? Porque él dijo, he aquí más que Abraham soy yo. Le dijo en una oportunidad que está escrito en los evangelios. ¿No es así? Dijo, he aquí más que Abraham. Y los doctores de esa época, los sacerdotes, le cayeron encima y le dijeron, ¿cómo no tienes 35 años o 30 años y eres más viejo que Abraham? ¿Cómo podía ser? Sin embargo, él decía, les dijo, antes que fuese Abraham, yo soy. Y acá confirmamos de lo que hemos venido predicando, lo que vamos agregando ahora y lo que vamos a seguir agregando más.
Dice, en el 2 dice, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob. Punto. Acá Abraham no solamente engendra a Isaac, también Abraham tuvo más hijos. Recuerden eso, que es importante, porque así como puntualizamos que Adán tuvo muchos hijos y que a los 130 años puntualiza, bueno, ese es un punto que no se puede perder de confirmación, porque este es otro punto muy importante, que Abraham no solamente tuvo a Isaac, porque sabemos que también tuvo a Ismael, y también tuvo muchos más mujeres, Sara, hijas, y varones también. Entonces el puntual es Isaac, en este caso. Entonces, Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob. De la misma manera de la misma manera Isaac no solamente tuvo a Jacob, porque Isaac también tuvo a Esaú, por poner ejemplo también, pero el elegido fue Isaac. Abraham engendró a Isaac, e Isaac engendró a Jacob. Bueno, Isaac engendró a Jacob y engendró a Esaú también, y engendró a otros hermanos también a lo largo de los años, del tiempo. Pero el puntual fue Jacob. Que de acuerdo a las determinaciones de Dios, que el primogénito fue Esaú, le vendió la primogenitura por un plato de lentejas. Está escrito. Les quiero poner más conocimiento para que ustedes mantengan el orden de confirmación. Entonces, este era el que tenía que ser el primogénito. Sin embargo, fue su hermano menor, que a su vez en el vientre ya se estaban peleando, como dice la Escritura. Era una obra directa de Dios. Entonces, Jacob fue el elegido. Ahora dice que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Acá parte también el Cristo, que dice que fue de la tribu de Judá. Este Jacob tuvo 12 hijos. Jacob tuvo 12 hijos, pero uno de esos 12 hijos era Judá. Y de esa tribu de Judá, de ese hijo de Jacob, viene el Cristo después. Por esa descendencia o ascendencia, viene de eso. No viene de Rubén, no viene de otros hijos que tuvo Jacob, que tuvo 12, sino que viene de Judá. La promesa es de Judá, y ahí se va abriendo un camino de la tribu de Judá, se va abriendo un camino hasta, yo no lo voy a leer todo ahora, ustedes lo pueden leer en su casa. Ahí pueden ver de que Jacob engendró a Judá y a sus hermanos. Quiere decir que, con lo que les estoy diciendo, tuvo 12 hijos más, y esos 12 hijos tuvieron muchos hijos más, y así. Y después dice, y Judá se engendró a Tamar, y todo esto así que ustedes lo pueden leer en su casa. Que de acá viene José, padre de nuestro Señor Jesucristo, como se creía. Porque según los hombres creían que era padre de José, pero según la Escritura era hijo de Dios, del cielo. Por estos puntuales que venimos hablando desde antes y confirmando un poco más ahora. De la misma manera que viene el Hijo de Dios a la tierra pasando por todos estos puntos de estos hijos, como el caso de Seth, como el caso de Judá, fueron determinaciones de Dios para los cumplimientos. Estos hombres sirvieron a Dios en su totalidad, como Noé predicó al mundo. Estos otros, de la misma manera, hicieron un trabajo de verdad para Dios. Fueron enviados. Nosotros no vemos acá, no leemos, no darían los libros si todos estos que puntualiza la Escritura pudieran estar escritas en todo lo que ellos hicieron. No darían los libros. Pero los puntualiza
y abre el entendimiento en su debido tiempo para que nosotros podamos entender lo que está escrito. Y lo vamos entendiendo bien, desmenuzadamente. Lo vamos entendiendo bien. Entonces, es hijo de David, es de la tribu de Judá, es hijo de Dios. Y estos puntuales tuvieron una obra que hacer, porque no solamente vinieron y los nombran porque sí nomás, porque ahí podemos ver todo el trabajo que hizo Abraham, todo el trabajo que hizo David, todo el trabajo que hizo Jacob, todo el trabajo que hizo Isaac, todo el trabajo que hizo, por ejemplo, el que hizo Set, no lo podemos ver, no está, pero sabemos que fue imagen y semejanza de Dios, punto muy importante. Tiene que haber sido algo especial y su obra tiene que haber sido excelente, porque por algo está y está escrito, ¿no es así? Bueno, seguimos para adelante entonces, un poco más. Quería hablarles, les estuve hablando de esta gente puntual, son enviados del cielo, son puntuales. Y me pareció bien seguir un poco el tema porque también hay mucha confusión y se ha armado una denominación también basándose en los 144.000, que hay mucha gente que cree que son los salvados. Hay una denominación que creo que son los testigos de Jehová, que creen en los 144.000 y enseñan a la gente a que crea de esa manera. Entonces, acompañado de este tema, voy a ligar un poco este otro, porque nos vamos a dar cuenta que más o menos, si nosotros entendemos bien, le vamos a dar lugar a Dios, en primer lugar. Y vamos a ir entendiendo como lo que venimos leyendo, de acuerdo a la Escritura, cómo se fue dando, también de esta otra manera, cómo se produce estos 144.000 que dice la Escritura, que son varones eunucos y que son varones judíos. Nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles. Somos gentiles, no somos hebreos. La Biblia puntualiza que son 144.000 hebreos y puntualiza que dice que son 12.000 elegidos, 12.000 varones eunucos elegidos, 12.000 por cada tribu. ¿Vieron que nombré a Jacob acá en el San Mateo? Que fue Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob y Jacob engendró a 12 hijos. Estos 12 hijos representan las 12 tribus de Israel. O sea, todo Israel está en ellos. Tanto es así que Dios le cambia el nombre a Jacob y le pone Israel. Y de ahí que hay mucha confusión en las personas de poder entender la Escritura, porque si no le es dado el entendimiento justo para todo, ahí se encierra mucho, no se aprende o no se edifica. Entonces Dios le cambia a Jacob, le pone Israel porque es el padre de mucha gente. Y confirma la promesa a Abraham, que por Abraham viene Jacob, Abraham, Isaac y Jacob. Las promesas fueron a Abraham. Pero Jacob tiene las 12 tribus y de esas 12 tribus son 12.000 elegidos. Pero estos 12.000 elegidos no representan la totalidad de los hebreos, sino que son 12.000 puntuales. Como venimos hablando ahora de estos puntuales, vinimos hablando de que Adán fue a imagen y semejanza de Dios. Pero después que tenía 130 años, Set fue a imagen y semejanza de Adán. Y así sucesivamente, ustedes leen la Escritura y se van a dar cuenta de los puntuales. De esta misma 144.000, que son 12.000 por tribu, de la tribu de todos los hijos de Israel, de Jacob, él separa 12.000, que son los que fueron enviados. Ya fueron enviados. Ahora vamos a aclarar un poco más bíblicamente. Pero me pareció bien continuar
porque así como puntualizamos esto, que Dios los envió para un propósito, también estos 144.000 son enviados para un propósito. Para un propósito. Entonces, vamos a ir a San Mateo, la página 26, para puntualizar algo que también es importante de saber, para partir de un punto de lo que voy a seguir explicando un poco más de acuerdo a la Escritura. En el capítulo 19 de San Mateo, son temas difíciles estos, son muy profundos, pero creo que estamos preparados para poder entender, porque venimos con prédicas desde la fundación del pueblo santo, en la manifestación del Espíritu Santo. Venimos siendo ordenados en un mismo evangelio, en un orden que no tiene contradicción, sino que a su vez nos une y nos confirma más en entendimiento, para que nosotros no nos creamos que somos algo, ni que el hombre se engrandezca de nadie ni de nada, y que los que son llamados son los que Dios determinó, y a su debido tiempo Él se manifiesta con ellos. Así está escrito y así son las enseñanzas en toda la Biblia, en todo lo que está escrito. Bueno, capítulo 19, versículo... podemos leer el versículo 11. Este es Jesús que está hablándole a sus discípulos, ¿no? Hay un contexto atrás, pero yo estoy puntualizando de acuerdo al tema. De acuerdo al tema. Entonces, dice así en el versículo 11. Entonces Él les dijo, Jesús, les dijo, no todos reciben esta palabra, sino aquellos a quienes es dado. Porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de esto, de eso sea, lo dice. Voy a aclarar un poco esto, porque para poder entender lo que sigue. Porque si dice que son 144.000 eunucos, varones, y que son 12.000 de cada tribu, nosotros, si no sabemos desmenuzar estas palabras que el mismo Señor las dijo, no vamos a poder entender lo otro. Entonces, repito, porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. O sea que ya desde el vientre de la madre ya nacen eunucos. ¿Saben qué es un eunuco? Porque capaz que no saben o ignoran o no tienen conocimiento. Pero para poner un ejemplo claro, Jesucristo en la tierra, acá, fue eunuco. El mismo Jesucristo no tuvo hijos. Fue eunuco. Sirvió a su padre en toda la vida de él. Nadie dice que Jesucristo era eunuco. Pero, de acuerdo a la Escritura, podemos entender que Él no dice que no conoció mujer, no tocó mujer, no tuvo mistura con la mujer. Entonces, es de entender que Jesús era eunuco, desde el vientre de su madre. Punto. Hay eunucos que son desde el vientre de su madre eunucos. Hay eunucos que estos son los que yo les digo que son los enviados. Estos que son eunucos desde el vientre de su madre son los enviados. Son los que el Señor manda. Nacen de mujer pero se reservan
Obedecen solo a Dios, tienen el trabajo de obedecer a Dios, de ayudar a la humanidad, como vemos en la Escritura, todos los enviados que trabajaron a favor del Evangelio. No todos fueron eunucos, pero estos 144.000 que puntualiza, vamos a ver que son eunucos desde el vientre de su madre. Vamos a ver ahora un poquito más, pero me parece bien desmenuzar estos textos que son por el mismo Señor Jesucristo, que es el Maestro de todos. Entonces, es claro esto. Dice, porque hay eunucos que nacieron así desde el vientre de su madre. Y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres. Sabemos que hay muchos hombres que hacen eunucos a otros hombres o a otras mujeres. Como se puede decir castrado, ya desde chiquito. Hay enseñanzas o entendimientos que son capaces de eso. Hay. El Señor lo sabía y por eso lo dice. Después dice, y hay eunucos que se hicieron a sí mismos eunucos por causa del reino de los cielos. El que pueda ser capaz de eso sea. Y para eso les digo, el que se hace eunuco no quiere decir que haya sido siempre eunuco. ¿Ah? Porque puede ser que un matrimonio ya pierda a su marido, o viceversa, y la mujer se abstiene por el conocimiento de Dios, la fe que tiene en el Evangelio, se abstiene de hombre y se hace eunuca o eunuco a sí mismo. Pero no quiere decir, de acuerdo a lo que estamos leyendo, no quiere decir que lo haya sido desde el vientre de la madre. Por eso hay salvedades. Hay quienes son desde el vientre de la madre, ya nacidos eunucos, son de Dios directo. Hay otros que los hombres lo hacen eunuco. Pero hay otros que a sí mismos se hacen. Y sabemos que hay mujeres que quedan viudas, o hombres que quedan viudos, que creen en la doctrina y se abstienen ya de conocer a alguien sagrada, no les interesa. Respetan lo que ya tuvieron y se entregan a Dios, y Dios las tiene de mucha fuerza, en la iglesia, en la congregación son resaltadas estas mujeres o estos hombres, que son hechos por la fe, por el conocimiento. Quedan así como están y se abstienen. Se hacen ellos a sí mismos. ¿Está claro? Hay casos así, por eso digo esto. Porque uno no puede hacerse así porque si no más eunuco, si no lo era eunuco. Ya conoció matrimonio, ya puede haber tenido hijos, pasaron cosas, permanecen en la enseñanza. Y esa misma enseñanza, aunque no los limita de volver a casarse, pero también acepta a los que no lo quieren hacer, ¿o no? Acepta. Entonces, asimismo se reservan y ya no tienen más esa parte de, no quieren tener más eso, entonces se hacen eunucos a sí mismos, hombre o mujer. Bueno, ahora vamos a ir, aclarado esto, vamos a ir a estos 144.000, vamos a ir al Apocalipsis, rapidito porque se va el tiempo, siempre nos quedamos cortos, pero vamos a ir rapidito al capítulo 7, la página 279. Voy a leer rápido. No me gusta mucho leer rápido porque dejamos pasar muchas cosas. Siempre el pastor nos enseñó a desmenuzar los temas. A veces un punto, una coma cambia la interpretación, cambia. Entonces me gusta, pero igual, vamos a seguir para adelante. El capítulo 7, la página 279 dice así. Este es Juan. Juan es el que tuvo la revelación. Dios le reveló a él las cosas que iban a suceder después. Le reveló todo a él, ustedes lo saben. Por eso el Apocalipsis también se llama libro de revelación.
porque Dios le revela a Juan y lo hace ver y él escribe. Entonces, en el capítulo 7, ustedes pueden leer en sus casas, porque nosotros acá vamos a continuar el tema, pero acá les voy a hacer una salvedad para que ustedes, después si lo leen en sus casas, puntualicen esto que les voy a decir. Cuando sucede esto, ya el Señor había abierto 6 sellos. 6 sellos. Porque cada sello marca un tiempo, según lo que está escrito y las determinaciones de Dios. Él ya en este caso acá, que vamos a entrar a hablar de los 144.000, Él ya abrió 6 sellos. Pero antes de esos 6 sellos, tuvo que abrir el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, y pasaron muchas cosas, o sucederán muchas cosas. Digo esto porque me parece importante, porque no está hablando de algo que ya pasó, sino que va a pasar. Porque el 6º sello todavía no pasó, va a pasar. Entonces me parece bien hacer énfasis en esto para que nosotros no nos desordenemos, sino que mantengamos la línea del tema. Entonces dice así: y después de estas cosas, capítulo 7, página 279, y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo, y clamó con gran voz a los 4 ángeles. Voy a aclarar un poco esto, porque si no, capaz no podamos entender. Cuando dice Juan, después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, no quiere decir que los ángeles estuviesen en la tierra. No es lo mismo. Dice que estaban sobre, estos 4 ángeles estaban sobre, o sea que no estaban en la tierra, estaban sobre la tierra. Digo para no malentender, porque si nosotros leemos recorrido podemos cometer errores y podemos pensar que estos 4 ángeles estaban en la tierra. Sin embargo, la Escritura dice bien. Dice: y después de estas cosas vi 4 ángeles que estaban sobre los 4 ángulos de la tierra, deteniendo los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento sobre la tierra, ni sobre la mar, ni sobre ningún árbol. Y vi otro ángel, aparte de estos 4, dice: y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol. Quiere decir que tampoco este otro ángel estaba en la tierra. Él lo vio, ¿dónde está el sol? ¿Está en la tierra? No, no está en la tierra, está en el cielo. Este otro ángel que él vio, lo ve, perdón, quiero explicar bien y me pierdo en los textos. Entonces dice, en el 2, y vio otro ángel, o sea que aparte de los 4, dice que vio otro ángel que subía del nacimiento del sol, o sea que no estaba tampoco en la tierra, subía del nacimiento del sol, teniendo el sello del Dios vivo. Este otro, ¿no? El quinto ángel vendría a ser. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles, a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar. Estos 4 ángeles, Dios en el 6º sello que abre, ya los tiene determinado para un trabajo, determinado por Él. Estos 4 ángeles estaban deteniendo eso, pero tenían un trabajo que hacer. Pero apareció otro ángel que cuenta Juan en la revelación, que lo frenó. Apareció por encima del sol, ¿no?
Dice, y vi otro ángel que subía del nacimiento del sol teniendo el sello del Dios vivo. Y clamó con gran voz a los 4 ángeles a los cuales era dado hacer daño a la tierra y a la mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos. O sea que hay una determinación de Dios y se tiene que cumplir. Los ángeles fueron frenados en ese momento, porque tenía que acontecer algo que el mismo Dios tenía que hacer posible. Entonces, diciendo, el 3 repito, no hagáis daño a la tierra, ni a la mar, ni a los árboles, hasta que señalemos a los siervos de nuestro Dios en su frente. Son siervos de Dios. Por eso les decía, nosotros no nos tenemos que creer nada. Hasta que el Señor no nos hable, no podemos. Estos eran siervos de Dios. Los pastores están predicando a mucha gente donde tienen que ser parte de los 144.000. Y acá vemos que estos 144.000 son directos de Dios. 12.000 de cada tribu. 12.000 por 12 da 144.000. Y acá vemos que iban a ser marcados del nombre de Dios. ¿Cuál es el nombre de Dios? Jehová. Pero tampoco que nosotros podamos leer que fueron marcados, puede estar marcado su corazón, puede estar marcado su entendimiento, que son directamente de Él. Él puede haber hablado con ellos, como confirmó a todos los que les dio. Entonces, dice el 4, y oí el número de los señalados, 144.000 señalados de todas las tribus de los hijos de Israel. ¿Quién es Israel? Volvemos al comienzo. Jacob. Jacob tuvo 12 hijos. Y esos 12 hijos representan las 12 tribus de Israel. De esas 12 tribus de Israel, el Señor apartó o mandó, como lo hizo antes, mandó 12.000 por cada tribu a ser apartados. Son de Él, son eunucos desde el vientre de la madre. Y ahora lo vamos a confirmar. Desde el vientre de la madre son eunucos estos 144.000. Entonces, acá aclara, bueno, de la tribu de Judá 12.000, de la tribu de Rubén 12.000 y todo así, de 12.000 por 12 da los 144.000. Voy a leer un texto más para confirmar lo que el tema de hoy, y vamos a la página 284, capítulo 14, que Dios nos ayude a poder entender que vamos a seguir hablando de estos 144.000 y vamos a hablar de estos que son eunucos, que como dijo el mismo Señor, que nacen ya desde el vientre de su madre eunucos, porque son determinaciones de Él, tienen un trabajo para hacer. Entonces dice así, capítulo 14 del Apocalipsis. Y miré, y he aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión. ¿Quién es el Cordero? El Cordero dice que figuradamente Jesucristo. El Cordero es Jesús. Cuando en una oportunidad Juan el Bautista ve a Jesús y les dice a los judíos, a los hebreos de esa época, les dijo el mismo Juan el Bautista: he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo, a Él seguid, a Él obedeced. ¿Por qué? Ustedes lo saben, pero para los que nos escuchan por internet también, para no quedar un poco hueco en el tema, y ya que nombré ellos
Los hebreos, por mandamiento de la ley, tenían que matar un cordero para el perdón de los pecados. Un animal. Bueno, este Jesucristo, Hijo de Dios, vino a hacer ese trabajo de muerte como un cordero que quitaba el pecado del pueblo, pero Él lo quitó para la humanidad entera, tanto para los hebreos como para nosotros los gentiles. Él nos limpió por su sangre, a todos, nos lavó y nos dio la esperanza de una vida para nuestra alma en los cielos. Entonces Él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y este que habla acá, que dice, y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sion, es justamente el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Nosotros podemos entender que habla del Hijo de Dios porque tenemos conocimiento. Si no tuviéramos conocimiento no lo podríamos saber. Como el caso de Jacob, que Dios le cambia el nombre y le pone Israel, al mismo Jacob. Y de ahí que la Biblia habla de Israel y habla de Jacob y es muy engorrosa para muchos. Pero en sí hay un orden, Dios da el entendimiento, su Santo Espíritu da el entendimiento y nos ordenamos todos. De esta manera lo mismo, el Cordero es el Hijo de Dios. Y miré y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sion, no quiere decir que estaba en tierra, sobre el monte de Sion. Y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en su frente. ¿Cuál es el nombre del padre del Cordero, el padre del Hijo de Dios? Jehová Dios de los ejércitos. Ellos tenían eso del Padre. Por eso les decía que estos son enviados, nacen desde el vientre de su madre eunucos y nacen con un trabajo puntual, como hemos enumerado lo que hemos visto a través de la Escritura, que viene Adán, que vino Set y de ahí mucho más hasta el nacimiento de Jesús, que a su vez, yendo para atrás, fue el Hijo de Dios, porque vino del cielo. De la tribu de Judá, de lo mismo, puntualiza en un orden lo que Él envía. Estos no se contaminan con nadie, estos tienen un propósito directo de Dios y lo cumplen. Entonces, dice en el versículo 2, bueno, acá habla de los 144.000, ¿no?, que estaban con él. Y que estos 144.000 tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Ustedes pónganse a pensar cómo esta organización llama a que son parte de los 144.000, como si Dios los hubiera marcado en su frente el nombre. O los que van atrás de ellos, Dios los va a marcar en su frente con su nombre. Ustedes pónganse a pensar eso, ¿cómo puede ser posible? Que Dios, habiendo dejado un orden, el hombre diga cualquier otra cosa y enseñe cualquier otra cosa. Y vamos a ver un poco más de acuerdo a estos textos para tener la comprobación. Dice, y oí una voz del cielo, como ruido de muchas aguas, y como sonido de un gran trueno, y una voz de tañedores de arpas que tenían con sus arpas, que tañían con sus arpas. Quiere decir que estos 144.000 que están predestinados, que están en el sexto sello, que son para otro tiempo después del nuestro, estos están con Él, con este Cordero, de acuerdo a lo que está escrito acá. Estos no están en la tierra, estos están en el cielo con Él. Entonces, dice en el 3, y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos, y ninguno podía aprender el cántico, sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra.
estos estaban en el cielo y estos fueron comprados de entre la tierra. ¿Por qué? Porque cuando el Señor los introduce a la tierra, estos cumplieron. Estos nacieron desde el vientre de su madre eunucos. Como dice, 144.000, 12.000 por tribu, varones eunucos, varones judíos, hebreos. Y dice que fueron comprados por el mismo Dios, por el derramamiento de su sangre. Estos fueron comprados porque obedecieron así, al pie de la letra. Obedecieron sin mistura, obedecieron al Señor. Fueron nacidos para eso, fueron enviados para eso. Es muy difícil entender esto, lo tengo claro, pero no puede haber contradicción en su evangelio, en su enseñanza. Porque de ahí es que los hombres creen que son ellos y no le dan lugar al Señor, no le dan lugar a lo que está escrito y el orden que tiene lo que está escrito. Entonces acá podemos ver que estos 144.000 fueron comprados. Dice, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra, o sea que estuvieron en la tierra, cumplieron y fueron, como lo fue, fueron a un lugar con Él en los cielos. Y estaban estos ancianos reunidos con el Cordero y tocaban la música y no podían entender lo que se cantaba. Y estos 144.000 fueron los que entendían. Dice así. Repito el 3. Y cantaban como un cántico nuevo delante del trono y delante de los 4 animales y de los ancianos. Y ninguno podía aprender el cántico sino aquellos 144.000, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra. O sea que ellos estuvieron. Participaron de lo mismo como participó el Señor, y por eso no se avergüenza tampoco de llamarlos hermanos, porque participaron de lo mismo. Y dice el 4, estos son los que con mujeres no fueron contaminados. Por eso me pareció bien puntualizar las palabras del Señor Jesucristo cuando dijo que hay varones eunucos que nacen desde el vientre de la madre, eunucos. Y acá dice... Estos, hablando de los 144.000, dice, estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos, los que siguen al Cordero, por donde quiera que fuere. ¿Por dónde lo seguían? ¿Por la tierra donde el Cordero resucitó y fue al cielo? ¿El Hijo de Dios? Estos fueron comprados, estos 144.000, están en los cielos, hasta que el sexto sello que fue abierto, ellos tienen un propósito, pero no es para nuestro tiempo, sino para un tiempo venidero. ¿Ah? Entonces sigo un poco más. Estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Ustedes pónganse a pensar la organización Testigos de Jehová, que creen en los 144.000, que son todos vírgenes, son todos eunucos. Todos los que llaman para congregarlos y adoctrinarlos, son todos eunucos. Nacieron del vientre de la madre eunucos, vírgenes. Se mantienen hasta el día de hoy vírgenes. Entonces nosotros tenemos que razonar y darle lugar a Dios, que es una secta más como otra de las que hay, que creen a una manera y otras creen a otra manera y otros creen a otra manera. Pero el Señor uno solo es, y su Evangelio uno solo es, y su Santo Espíritu uno solo es, y no puede haber contradicción. Él, por su Evangelio, viene la vida para nuestra alma. El Evangelio es el alimento para nuestra alma. Así es. Entonces, el 4, estos son los que con mujeres no fueron contaminados, porque son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que fueren. Estos fueron comprados de entre los hombres por primicias para Dios. Miren cuán
cuán grandes son estos 144.000, cuán especiales son. No son terrenos, fueron enviados a la tierra y el Señor los amó porque cumplieron y les dio una promesa a ellos para el cielo, como la tiene para nosotros también. Entonces dice el 5, y en sus bocas no ha sido hallado engaño. Piensen, razonen, en sus bocas no fue hallado engaño. Eran enviados especiales, cumplieron el propósito sin mirar para el costado, sin contaminarse con mujer, con nada. Cumplieron el propósito que Dios los había determinado. Dice, y en sus bocas no ha sido hallado engaño, porque ellos son sin mácula delante del trono de Dios. Sin mácula, sin mácula. No tiene nada que decirse de estos 144.000, que el Señor los apartó, los compró, son del cielo. Tienen un trabajo que hacer, pero en otro tiempo. Estos son reservados por el mismo Dios y por la misma palabra de su boca. Y porque está escrito. Pero nosotros no nos podemos confundir que nosotros seamos de los 144.000. Y ahí está el error de la gente que no lo busca en la escritura y que se deja llevar por quienes le predican y son llevados como oveja al matadero, por decirlo de alguna manera, porque predican a confusión o para ganar a quien puedan tener o no sé, una obra diabólica, de acuerdo a la escritura. Y todos los que no obedecen al Evangelio trabajan de la misma manera. Trabajan de la misma manera. Se me fue un poco el tiempo, pero tenía que terminar estos textos que confirmaban el tema que estábamos hablando y que venimos hablando en todas estas prédicas. Estos 144.000 que la escritura habla son varones eunucos, no conocieron, ya desde el vientre de la madre ya eran así y fueron comprados por Dios. O sea, fueron enviados y ellos se reservaron y obedecieron al Señor, como obedeció los profetas que Él envió, todo el trabajo que hicieron. Eso es. Bueno, que Dios nos bendiga y nos ayude. Ustedes lean en sus casas, hagan el repaso. Así nos quedan, hay mucho material. Yo más o menos leí algo, pero sobre esto habla mucho la escritura. Y pidiéndole a Dios siempre que nos dé el entendimiento correcto. Hoy vimos que el tema de los 144.000 o la doctrina que se ha predicado en el mundo acerca de estos 144.000 no es tan así. Estos son gente que no fue hallado engaño en su boca. Si ustedes se ponen a hablar con cualquier testigo de Jehová, va a ver que no son santos. Bueno, y las otras religiones que también predican a Jesús o predican el Evangelio también tienen muchas contradicciones. Por eso el Señor, antes que Él venga, prometió una palabra de amor y de verdad para que la gente que crea en Él o que diga que crea en Él, lo busque, lo acepte al escuchar la palabra. Es una palabra de amor y de verdad que nos une y que somos con temor, somos humildes, no nos nombramos a nosotros mismos, no nos creemos que somos nada, ni que somos pastores, ni que somos sacerdotes, ni que somos profetas, ni que somos nada. El Señor dirá, como habló, y está escrito audiblemente, que cualquiera que lee la Biblia puede encontrar a un Dios que habla y que escucha, y que reprende y que aparta. Y a un Espíritu Santo que también, de la misma manera, tiene un trabajo que une
y que habla y que reprende y que enseña y ajusta. Bueno, de la misma manera nosotros esperamos eso mismo, que el Señor hable y que Él diga lo que tenemos que seguir haciendo. Pienso que en cuanto a la doctrina estamos bien. El Espíritu Santo nos da, nos coloca en los principios, nos coloca sobre los fundamentos de los apóstoles. Nosotros vamos por el mismo camino, no poniendo nosotros algo nuestro, sino sobre edificando. El pueblo santo nació de acuerdo a la Escritura y por el cumplimiento de su palabra para un cambio en la humanidad antes que el Señor venga. Para que hombres y mujeres que han aceptado al Señor no se dejen llevar más por los hombres, se dejen llevar por el Espíritu Santo, que es el que está. Amén. Amén.